¿Cómo están todos ustedes? Dios les bendiga, mis amados y santos hermanos. Ya estamos en fin de semana, es viernes el día de hoy. Para los que son nuevos, que apenas es la primera vez que nos están sintonizando aquí en Llamada Final México, mi nombre es Emanuel Garduño y soy del equipo pastoral aquí en Llamada Final. Oigan, y ya estamos en fin de semana. Qué chévere es estar en fin de semana ya el día viernes. ¿A cuántos les gusta el fin de semana? ¿Cuántos levantan su mano de los que les gusta el fin de semana? A ver, que nos pongan ahí en los comentarios sus dos manitas de a mí me gusta el fin de semana. ¿Sabes por qué? Porque ya como que todos llegamos a nuestra casa. Espero que para esta hora ya todos ustedes hayan salido del trabajo o estén en camino, ¿verdad? Hacia sus casas. Es la hora de relajarse. Incluso la mayoría de nosotros que tenemos suscripción en Netflix nos llegan estos emails de: hola Emanuel, hoy es viernes, ¿qué vamos a ver en la noche? Y todos nos sentamos de pronto a compartir con nuestra familia, a ver una película. Los cines yo no sé si están abiertos ya o todavía no, pero a todos nos gusta este fin de semana y ya estamos en este día, así que deseo que estés muy bien en este fin de semana y que esta sea una buena noche para que puedas, por supuesto, escuchar la palabra del Señor con tu bendita y santa familia donde quiera que estés. Les envío un fuerte abrazo, un saludo y que, bueno, podamos disfrutar de lo que hoy Dios tiene para nosotros. Oigan, he titulado este tema Prisioneros. Prisioneros. Y quisiera que me acompañaran al libro de Mateo 11, versículo 2 y 3. Y dice lo siguiente: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Saben? Quiero enfocarme en esta primera parte en donde dice que Juan estaba en la cárcel, ¿verdad? Y es por eso que he titulado este tema Prisioneros. Porque, ¿saben? Con esta era moderna de la tecnología, de los teléfonos móviles, de las redes sociales y demás cosas, uno puede enterarse de muchas cosas, por supuesto. Ya saben, todo aparece en Facebook y Twitter e Instagram. Y por supuesto, habemos personas que nos gusta el chisme celestial. Habemos personas que estamos ahí al tanto a ver de qué sucede, qué hicieron ahora, qué es lo que va a suceder mañana, etcétera. Pero entre estas cosas que uno se entera, amado y santo hermano, hay cosas que en verdad me ponen demasiado triste. Muy, muy triste. Y una de esas cosas que me ponen triste es el saber cuántos pastores, líderes de iglesias y demás han llegado a un momento extremo de sus vidas que deciden quitarse su vida. Deciden suicidarse. Fíjense que estaba leyendo que en mayo 7 del 2020, el año pasado, justamente el pastor Darren Patrick, un pastor de una iglesia muy grande, una mega iglesia en el sur en Carolina del Sur, se suicidó de un balazo en la cabeza. Un año antes, en septiembre del 2019, Jared Wilson, un pastor de una mega iglesia también, en la ciudad de Riverside, California, se suicidó a la edad de 30 años. Y un año antes, en el 2018, Andrew Stocklin, pastor de otra iglesia en California, también cometió suicidio. Señores, el problema es que los pastores muchas veces son excelentes para ayudar a otras personas, pero a menudo no saben qué hacer cuando ellos están atravesando ciertas luchas. Muchas veces como pastores intentamos mantener las apariencias, como mantener esta sonrisa, esta cuestión de que todo está bien, y tratamos de manejar nuestras luchas solos. ¿Sabes? Existen diferentes causas de una decepción en el ser humano, diferentes, muchísimas. De hecho, las mayores causas de sufrimiento responden al ámbito de las relaciones interpersonales. Y es que, ¿sabes qué? Sin duda, el hecho de poner tus expectativas en alguien que no te corresponde del mismo modo o no responde como tú esperabas, eso causa dolor, causa sufrimiento y tristeza. En cierto modo, cuando más tiempo hayas pasado ilusionado con un ideal, con una idea, valga la redundancia, más dolor produce la realidad. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Cuántas personas? Leía también una noticia hace poco, aquí en la Ciudad de México, de una pareja que llevaba un año de noviazgo y tras un año de noviazgo sin peleas, ¿no? Sin violencia, sin nada de eso, esta persona, el chico, acuchilló
a su novia o a su esposa ya. Se habían casado, después de un año se casaron y pues la acuchilló varias veces en el pecho, en el abdomen, en la garganta. Y la chica esta pues ahora está debatiéndose, ¿no?, entre la vida y la muerte. Señores, pero lo que quiero llevarte es, ¿por qué? Porque llegas con una expectativa de lo que debería ser el matrimonio. Porque antes de que te cases, cuando eres novio, no sucede nada de estas peleas porque te imaginas, es que el matrimonio va a ser de tal o cual forma y quieres ponerlo en un molde que cuando llegas a casarte te das cuenta que no es nada de lo que tú esperaste. Absolutamente nada. Y entonces llegas a decir, o sea, ¿en serio esto es el matrimonio? ¿De verdad para esto me casé? ¿Qué pasa? Mucha gente se decepciona y mucha gente dice, esto no es lo que creía. Porque te haces un ideal, porque vives con una expectativa diferente a lo que es la realidad. Ahora viene otro ejemplo. Una vez me platicaba mi santo padre, que pues él descanse también en paz, ¿verdad? Y él me comentaba alguna vez que había un matrimonio que lo invitó una vez a comer el esposo. Oiga, pastor, ¿cuándo nos visita a nuestra casa? Fíjese que a mi esposa le quedan unas enchiladas, pero deliciosísimas, y lo invitamos, le van a gustar, por favor, acepte nuestra invitación. Y después la esposa ya le confesó a mi papá que le dijo a su esposo, o sea, ¿tú qué mandas ahí promoviendo con el pastor que cocino súper bien? Si a ti te gustan mis enchiladas, a ti te gustan, pero no quiere decir que le van a gustar, y ahora ya le dejaste esa expectativa de que yo cocino súper rico, y qué tal si viene y no le gusta nada de lo que hago. Y que de pronto dejan esas expectativas tan altas de ti que después es difícil cumplirlas. O sea, ya ni siquiera es como que, ¿sabes qué? Él es eterno porque Él es desde antes, Él es el A y la Z, Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, Él conoce todo. Y eso es lo que me da seguridad a mí. Así que tengo que confiar en Él con todo mi ser, con toda mi mente y con todo mi corazón. Y mi fe es una expectativa que me hace estar seguro de que antes, incluso de que comience la historia de mi vida, ya se escribió la escena final. Y eso debe ayudarme a saber hoy que no tengo que vivir en el suspenso de si veré o no veré la bondad de Dios en la tierra, sino que debo de estar seguro que sí la voy a ver, porque Él ya lo sabe. Él es desde el principio hasta el fin. ¿Te acuerdas lo que decía David? Señor, desde el vientre de su madre Él se consideraba pecador. Tú me conoces desde antes que naciera. Tú me conoces. Él tenía esa seguridad. Decir, Señor, yo no tengo que preocuparme por lo que va a pasar, porque tú ya lo conoces. Aún así, todas las circunstancias en mi vida parezcan contrarias, debo de tener esa seguridad que Dios ya sabe cuál es el final. Así que la fe es la que me permite despertarme cada mañana, sabiendo con seguridad que la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que hoy, en este día de mi vida, aunque ustedes que están aquí, ustedes que nos están siguiendo en la transmisión, no puedan verlo, la bondad y la misericordia están aquí, uno a cada lado de mí. ¿Por qué no dicen conmigo, tengo seguridad? Más fuerte, tengo seguridad. Así que donde quiera que estés, en tu casa, en tu trabajo, si estás con algún familiar, dile al que está a tu lado, ¿sabes qué? Aunque no puedas verlo, tengo la misericordia y la bondad de Dios aquí conmigo. ¿Sabes por qué? Porque la bondad y la misericordia es el filtro a través del cual veo las luchas de mi vida, sabiendo que Él, quien comenzó un buen trabajo en mí, será leal para completarlo. Ahora, no sé cuándo, no sé cómo, y tal vez ni siquiera estoy seguro de lo que está haciendo, pero mi fe me da la expectativa, me da la esperanza en Él, quien puede hacer infinitamente más cosas de lo que pedimos o imaginamos. ¿Cuántos dicen amén? Así que volviendo a la historia de Juan. Él era una persona que estaba familiarizada con la prisión de las grandes expectativas. ¿Sabes por qué? Porque Juan, si recordamos la historia, él fue un bebé del cual un ángel había profetizado. Había profetizado su nacimiento, y de hecho, cuando su madre Elizabeth quedó embarazada, su padre Zacarías fue tan impresionado, hermano santo, que le dijo al ángel, es que, ¿sabes qué? Esto no puede ser posible porque somos tan viejos. Esto no puede ser posible. Ahora, ¿sabes qué, hermano mío, que me estás escuchando? Yo no sé cuál sea la edad que tienes, pero a veces las personas tienen la idea de que con la edad, mientras más edad tienes, más sabiduría tienes. Como que si la edad es sinónimo de sabiduría. No es cierto. Lo bueno de la edad es que adquieres experiencia, pero ¿sabes qué es lo malo?
de hacerte, déjame ocupar esta palabra, más viejo, es que tus expectativas disminuyen. Eso es lo malo. Que entre más edad vas adquiriendo en la vida, tu capacidad de asombro empieza a disminuir. Ya no es tan fácil que te asombres por cualquier cosa. Ya no eres capaz de creer cualquier cosa. Justo como le sucede aquí a Zacarías. No, yo no creo que podamos tener un hijo, porque somos tan viejos. Disminuye nuestra capacidad de asombro. Hermano mío, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado a través de esta experiencia, de esta pandemia? ¿Cuántos han pedido su capacidad de asombro por las cosas de Dios? Sabes, platicaba con un hermano el domingo pasado y él me decía, llegó un momento, ¿sabes qué? En donde ya iba a la iglesia solo porque me tocaba servir. Ya no iba con ese ímpetu, con esa alegría de, ¿sabes qué? Quiero ir a la iglesia, quiero estar ahí, quiero servir, sino que más bien todo se volvió tan monótono. Ir a mi trabajo, regresar a mi casa, comer, prepararme para ir a la iglesia, regresar otra vez, dormir y todos los días lo mismo. Y vas perdiendo esa capacidad de asombro, ya nada te asombra. Y vas entrando en esta depresión espiritual, de que ya no vienes a la iglesia porque realmente desees venir a la iglesia, porque desees pasar un tiempo con Dios, sino ya vienes como una cuestión monótona, una cuestión repetitiva. Yo creo que muchos nos encontramos en ese problema, en esa prisión hoy en día. ¿Sabes? Juan era la voz que preparó el camino para el Señor, el cual toda la nación estaba esperando para ser liberados de la opresión, ya sea económica o política, que estaban viviendo en ese momento. Esa era su expectativa, eso era lo que ellos tenían la idea del Mesías, que él iba a llegar a liberarlos de eso. Pero ¿sabes qué? Ha pasado mucho tiempo desde que Juan estaba saltando en el vientre de Elizabeth. Ustedes saben, muchas cosas pasan a lo largo de nuestras vidas desde el momento en que nacemos. Así que cuando Juan está haciendo su trabajo, preparando el camino, y Jesús entonces en esta parte comienza a hacerse muy, muy, muy popular. Él está haciendo todos estos milagros y estas cosas increíbles, pero de acuerdo con el texto que leímos, Juan está en prisión. Ahora bien, el contacto que tuvo Juan con Jesús en los años adolescentes, pues no está registrado, así que no podemos saber si fue mucho o poco, pero lo que sí sabemos es que cuando Juan vio a Jesús, en un momento, cuando estaba bautizando en el río Jordán, y ambos ya eran adultos, pon atención en esto que es importante. Juan identificó a Jesús no por las actividades que Jesús hizo, sino que lo identificó basado en la esencia de quién era Él, lo cual es muy importante en cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Hermano santo, porque si solo aprendemos a identificar a Dios por lo que Él hace por nosotros, entonces nuestra expectativa, nuestra esperanza va a estar anexa o enganchada a su actividad, a sus milagros. No sé si me estoy dando a entender. Ahora quiero hacerte esta pregunta, tú que me estás escuchando. ¿Tú identificas, tú crees o tú confías en Dios en base a lo que Él ha hecho en tu vida, a lo que hizo, a lo que va a hacer? ¿O simplemente confías en Dios por lo que Él es? Pregúntate a ti mismo, ¿amas a Dios por lo que Él puede darte? ¿O amas a Dios simplemente por lo que Él es? Porque muchas veces decimos, no, sí amo a Dios, pero si no obtengo lo que Él me da, entonces ya estoy desanimado. No, sí amo a Dios, sí confío en Dios, pero si Él no restauró mi matrimonio, entonces me decepciono y empiezo a dudar de si de verdad Dios existe. Si de verdad es lo que dicen que Él es. Una vez más, ¿amas a Dios por lo que Él puede darte o amas a Dios por lo que Él es? Y sabes que esto es realmente importante y hasta cierto punto peligroso, porque hermano santo, muchas veces tenemos una expectativa de Dios que no es congruente con su carácter. Muchas veces pensamos que Dios va a hacer algo o va a hacer cosas que no son congruentes con su carácter. Y aquí es donde se dificulta para nosotros, porque ahora Juan, quien estuvo en prisión, hermano, no estuvo en prisión por anfetaminas, no estuvo en prisión por violencia doméstica, no estaba en prisión por evadir impuestos, sino que ¿sabes qué? Estaba en prisión por rebelarse ante un rey malvado, el rey Herodes. Y porque Juan no dijo lo que ellos querían que dijera. Y es que ¿sabes qué? Juan era un profeta, él no operaba así, él no iba a decir algo que la gente quisiera que dijera.
Ahora, en realidad parece que Juan era un poco tosco, un poco rudo al hablar. Pienso que si él hubiera tenido una cuenta de Facebook o Twitter, hubiera sido suspendida. O sea, así como de repente suspendieron la cuenta del presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Porque era muy rudo al exponer sus ideas. Así era Juan el Bautista también. Era un poco rudo al exponer sus ideas. Así que tal vez hoy en día no tendría mucha audiencia, pero en aquel tiempo era muy, muy, muy popular. Hasta que llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, ¿sabes qué dijo? Dijo, miren al Cordero que quita los pecados del mundo. No me vean a mí, no me sigan a mí, sino que véanlo a Él y síganlo a Él, como dice en Juan 3:30, que Él crezca y que yo mengüe. Síguenlo a Él, no a mí, no a mí. Toda la razón por la que estoy aquí es para señalarlo a Él, es para preparar el camino para Él, y lo que Él vino a hacer es a juzgar el desquiciamiento, es juzgar la maldad y hacer que la gente se arrepienta. Eso es lo que Él vino a hacer. Esa era la parte favorita del mensaje de Juan. Él amaba esa palabra, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Él la predicaba todo el tiempo. Y cuando venían a ser bautizados, Él les decía estas cosas. Fíjate, una vez Él le llamó a los fariseos nido de serpientes. O sea, sí era tosco al hablar. Y aún así había un poder profético en su ministerio que atraía a la gente, aunque fuera un poco rudo. Porque Él decía verdades, hermanos. Él decía verdades. Fuera aquellos que quisieran que fueran verdades o no, Él decía verdades. Pero aún así, esa misma actitud que lo llevó a tomar esa posición de así son las cosas y no me moveré y así es como será. Arrepiéntete, arrepiéntanse pecadores estos. Esa actitud que lo hizo famoso es la actitud que también lo llevó a meterse en problemas. Que recordemos esta escena en donde Él está bautizando en el Jordán. Él bautizó a Jesús. Pero si recuerdan, Él había dicho, ¿sabes qué, Señor? No soy digno de desatar la correa de tus sandalias. No soy digno. Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Otra versión dice, tenemos que hacerlo para cumplir con toda justicia. Es lo apropiado. ¿Por qué no me acompañas a Mateo 3? Mateo 3, 13 al 15. Dice lo siguiente. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué tú vienes a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Es decir, hermano santo, lo que Jesús le quiere decir aquí a Juan es, ¿sabes qué, Juan? Deja de pensar cómo tú crees que serían las cosas. Deja de pensar cómo tú crees que debería ser y mejor deja que yo te muestre cómo tiene que ser. Entiéndelo, tú solo eres una voz, no eres el mensaje. Una vez más, eres una voz, no eres el mensaje. Así que entonces, Juan bautizó a Jesús en obediencia, aunque para él quizás no tuviera sentido, porque le dijo, ¿cómo tú vienes a mí? Yo soy el que necesitaría bautizarse. Pero ahora vean esto, lo cual nos muestra cuál era su expectativa. Y si no entienden la expectativa de Juan, como les mencioné al principio, no pueden hallarle sentido tampoco a su decepción. Esta era su expectativa del Mesías. Esta era la expectativa que tenía acerca del Cordero que quita los pecados del mundo, y se encuentra en Mateo 3:11. Y dice lo siguiente, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Fíjense, en el versículo 12, Él tiene el aventador en la mano y limpiará su era. Ese aventador es lo que usan para sacar la paja de la maldad. Separan las ovejas buenas de las malas, los justos de los injustos. Y Él decía, Jesús trae ese aventador en su mano. Y Él está aquí ahora y está por encargarse de eso. El Cordero de Dios está aquí. Él está recogiendo el trigo de su granero, Él está separando la paja, y Él va a quemar con fuego que nunca se apagará. Ya saben cómo era Juan.
Él tenía esta congregación en donde señalaban todas esas cosas acerca del infierno. Ya saben, cosas sobre el fuego eterno, son cosas sobre los malvados, los justos, los injustos, los bien vestidos, los mal vestidos, y corrige o arde en el infierno, pecador horrible, porque el Cordero tiene su aventador en la mano. Ese era su mensaje favorito. Y parece que hoy en día también es el mensaje favorito de mucha gente. Pero ahora, cambiemos de escena y vayamos a donde Él está en prisión. Ahora sé que muchas de estas cosas no te van a gustar, pero así como Juan el Bautista, no estoy aquí para decirte cosas que te gusten. Estoy aquí para decirte lo que dice la Biblia. En Juan 7, 18 al 20, dice lo siguiente. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, fíjate esto tan importante, ¿eres tú el Mesías quien hemos estado esperando? ¿O debemos seguir buscando a otro? Así que los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, ¿sabes qué, Señor? Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos estado esperando? ¿O debemos seguir buscando a otro, esperando a otro? Hermano, si te das cuenta, hay algo aquí que lo hace dudar de aquello que él estaba tan seguro. Cuando está en esa cárcel hay algo que lo hace dudar de aquello que él predicaba tan seguramente. Porque él envía mensajeros a pie a miles de kilómetros de distancia solo para hacerle una pregunta a Jesús. Y lo entiendo, ¿saben por qué? Porque él debió pensar, se supone que somos compañeros, Jesús. Sin embargo, yo estoy aquí en prisión. Y todo lo que veo que tú estás haciendo, todo lo que escucho que estás haciendo es sanando gente, es bendiciendo gente. Todo lo que veo son reportes de las cosas fantásticas que haces, pero yo me enfrenté a un rey y estoy aquí en prisión por eso. Y esto es lo que se pregunta en Mateo 11:3. ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? En otras palabras, ¿así es como va a ser siempre? ¿Eso es todo lo que vas a hacer? ¿Solo vas a estar sanando gente? ¿Solo vas a estar haciendo estos milagros? Porque sabes que yo pensé, una vez más, yo pensé que tú, Jesús, ibas a hacer esto. Hermano, la pregunta que quiero hacerte es, ¿alguna vez has pensado que Dios iba? ¿Alguna vez has pensado que Dios iba a hacer algo que no hace como tú quieres que haga? Así que Juan el Bautista no está dudando de Dios. Él no se está alejando de aquel que lo escogió. Él no está dudando de lo que Dios dijo, sino que ahora él está pensando que quizás Dios no es lo que él creía que era. Yo no sé cuántos han pasado por esa situación o están pasando por esa situación en este momento. Que no estás dudando de Dios, sino tal vez estás dudando de lo que tú creías que Dios era. ¿Sabes qué? Quizás él piensa que él confió en la persona equivocada. Ahora bien, él no lo dice tal cual, ¿verdad? Porque ¿te imaginas decir algo así de Dios? Seguramente tendríamos miedo de que Dios nos partiera por la mitad con un rayo, pero sí acabas de enviar así bajita la mano, ¿no? A 2 espías a preguntarle, ¿en serio eres tú? ¿El que tanto estábamos esperando? Yo no sé quién de ustedes se identifica con esto. ¿Alguna vez has dudado de si Dios en verdad es quien dice que es? ¿Porque no sanó a tu familia? ¿Porque no restauró tu matrimonio? ¿Porque no te bendijo en momento de necesidad? ¿Porque no escuchó, o tú piensas que no escuchó tu oración cuando le decías, Señor, sácame de este infierno que estoy viviendo en mi vida? ¿Sabes qué? Porque muchas veces todo nuestro viaje de fe, hermano, se ve saboteado por nuestra errónea expectativa, nuestra errónea idea de salvación cuando comenzamos en este camino. Y en realidad creo que mucha de esa responsabilidad recae en nosotros como predicadores, lo reconozco, porque muchas veces predicamos que la salvación de tus pecados es un evento de una sola vez, es decir,
Ya te perdonaron tus pecados y nunca más tienes que arrepentirte y se acabó. Y de hecho, ¿sabes qué? Sí lo es. Nunca vamos a pagar la pena que merecemos por nuestros pecados. Jesús es el Cordero que quita los pecados del mundo, pero ¿sabes qué? El poder del pecado es muy diferente a la pena por el pecado. Y los patrones del pecado también son muy diferentes a la pena que hay que pagar por el pecado. Entonces lo que quiero decirte que entiendas es que cuando predicamos que ustedes han sido o que hemos sido perdonados de nuestros pecados es porque Jesús nos ha liberado de la pena, de pagar la pena por nuestros pecados. De eso hemos sido libres. Pero si el patrón del pecado ha sido grabado en sus vidas, en sus corazones, ustedes saben las adicciones con las que aún están luchando. Ustedes saben de esas prisiones en donde viven, aquellas cosas que hacen una y otra vez. Eso es algo distinto. Nunca vamos a pagar esa pena que nos tocaba pagar por el pecado. Pero si el patrón del pecado se quedó tan grabado en tu vida, necesitas ser libre de eso todavía. Estaba pensando en cómo muchos de nosotros, hermanos, estamos en prisiones invisibles el día de hoy. Aun si tratamos de parecer libres para los demás, hay una profunda depresión espiritual en tantos miles de personas que a veces estamos como los judíos, ¿recuerdan? Cuando vieron a Jesús y le dijeron, ¿sabes qué? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues vienes a hacernos libres o nos dices que tenemos que ser libres? Hermano mío, a veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que somos esclavos de tantas cosas. Esclavos de la mentira, esclavos de la tristeza, esclavos de la depresión, esclavos del alcohol, esclavos de las drogas, esclavos de la ira, esclavos de la aprobación de otros. Pero todo esto llega a ser tan normal en nuestra vida que no nos damos cuenta que somos esclavos de algo o de alguien. Y decimos, no, yo no soy esclavo, no, yo no tengo ese problema, no, yo no tengo esa adicción. Llega a ser tan común en nuestra vida que perdemos de vista la realidad. Esa es una prisión invisible. Muchas veces somos esclavos, pero nadie puede verlo por nuestra hipocresía. La hipocresía es otra prisión en la que muchos estamos metidos. Porque pintamos nuestro exterior con una sonrisa, pero internamente vivimos detrás de rejas. Esa es una prisión invisible. ¿Cuántos de ustedes han pasado tristes tanto tiempo por algo que viviste en tu vida? Ya sea un matrimonio violento, un esposo que te abandonó y nunca te dijo por qué, o tu mamá que también los abandonó y nunca les dijo por qué. Yo no sé qué has pasado en tu vida que te sigue manteniendo tan triste. Sin embargo, cuando te preguntan las personas, ¿cómo está, hermano? En victoria, aleluya. ¿Qué victoria? Pero quieres poner esta sonrisa por fuera para cuando realmente por dentro estás tan triste. ¿Estás triste por la pérdida reciente de alguien en tu vida? Un familiar, un esposo, un hijo. Y tratas de aparentar que todo está bien, pero en realidad sabes que por dentro no es cierto. No somos transparentes. No somos transparentes, tenemos una expectativa errónea, somos hipócritas y son prisiones en las que no queremos darnos cuenta que ahí estamos. Hermanos, ¿sabes qué es tan gracioso encontrar a gente que los ves que me ha pasado? Están enojados, están llenos de ira y por no discutir contigo quieren ponerse esta máscara de cristianos y yo no sé si te ha pasado, pero te empiezan a decir, sí, Dios te bendiga, sí, que Dios te bendiga, ¿no? Cuando en verdad por dentro estás diciendo, ojalá y te pudras. Pero tomas esta onda hipócrita de sí, Dios te bendiga, sí, Dios te bendiga. No es cierto, no es lo que quieres decir. Tienes un problema con alguien, estás discutiendo con alguien y dices, yo lo voy a poner en las manos de Dios. Pero tu poner en las manos de Dios es, Dios, ejecútatelo. No necesariamente es que Dios lo bendiga. Pero tenemos esta parte hipócrita adentro. Así que cuando leo este pasaje me doy cuenta de que Juan estaba en dos prisiones al mismo tiempo. Dos prisiones diferentes. Y una de ellas es en donde lo metió Herodes, por no decir lo que él quería oír, pero la otra es una prisión invisible. Y esta prisión invisible es una con la que estoy seguro que estás familiarizado. Y esa es la prisión de tus expectativas.
es la prisión de tus planes. Esa es la prisión de lo que pensaron que Dios iba a hacer, de lo que ustedes querían que Dios hiciera. Por eso Él le pregunta, Jesús, ¿tú eres el elegido? Porque ¿sabes qué? Yo les dije a todos que tú eres el elegido. Yo les dije que tú traías el aventador en tu mano para empezar una nueva era. Ahora vean qué es la respuesta que Jesús le dice en Mateo 11:4, si me acompañan. Y dice, les respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Fíjense, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Ahora vean lo que no está en este versículo. No está ni el aventador ni el fuego eterno que tanto predicaba Juan. Jesús no está haciendo ninguna de las cosas que Juan quería que hiciera. ¿Cuántas personas hay que su mensaje siempre lo quieren trasladar? Arrepiéntete o vas a arder en el infierno. Arrepiéntete porque va a venir, la venida del Señor está cerca y Él, ¿sabes qué? Va a separar a los buenos de los malos. La sorpresa que se van a llevar cuando Él venga y no estén haciendo nada de lo que ustedes esperaron que hiciera, absolutamente nada. Y esa es la prisión en la que pasamos gran parte de nuestras vidas. Lo que pensamos que Dios iba a hacer, lo que queríamos que Dios hiciera. Pero tengo una pregunta para ti, amado hermano. ¿Crees que Dios puede hacer inmesurablemente cosas más grandes de lo que pediste o imaginaste? ¿Crees que puede hacer cosas más grandes de lo que tú pudieras pedirle? ¿Si lo crees o no? Porque la pregunta es, ¿qué tal si Él quiere hacer algo mucho mejor de lo que tu mente puede comprender? Tal vez tu idea es, Señor, yo quisiera, no sé, yo quisiera ser músico, Señor, yo quisiera ser director de alabanza, pero ¿qué tal si Él quiere que hagas algo mucho más grande? ¿Estarías abierto a eso? ¿Qué tal si Dios no quiere satisfacer tus expectativas porque Él quiere superarlas? Él quiere excederlas. Ahora, la parte difícil, o al menos la parte difícil para mí, que usualmente es que Dios bendito hace crecer mi fe decepcionando mis expectativas, decepcionando lo que yo pensaba que era o lo que yo quería que fuera. Así es como Él ha hecho crecer mi fe y ha sido difícil para mí, hermano santo, porque les he dicho en algunas ocasiones, yo no estaba en la Ciudad de México porque quise, simplemente estaba esperando que me dieran la residencia, que abrieran el consulado americano aquí en la Ciudad de México para que me dieran mi residencia y regresarme a los Estados Unidos. Yo no tenía la expectativa de quedarme. Cuando me fui de aquí porque me secuestraron a toda mi familia, le dieron residencia en Estados Unidos, menos a mí, que yo era el que estaba huyendo de aquí. ¿Y sabes qué? Yo le decía, Señor, ¿para qué me trajiste entonces aquí si no puedo estar aquí legalmente? ¿Para qué? Toda mi familia tiene menos yo. Hasta la fecha yo no tengo. Decía, ¿por qué entonces estoy aquí? ¿Para qué? Decepcionaba mis expectativas. Pero solo así es como hacía crecer mi fe. Ahora, creo que esa prisión en la que Juan se encontraba, tal vez su reacción fue, ¿esto? ¿Renuncié a mi ministerio para esto? ¿Le di mi vida a Jesús y todavía estoy luchando con la depresión y la ansiedad? Tal vez eso es algo que tú te has preguntado y te estás preguntando. Tal vez alguna vez has dicho, ¿le di mi vida a Jesús y aún sigo teniendo problemas en casa? ¿Problemas económicos? ¿Problemas con mis hijos? ¿Para esto? Tal vez pasa por tu mente, ¿para esto diezmo? ¿Para esto ofrendo? Me han predicado que Dios quiere bendecirme y que si hago ciertas cosas voy a ver la bendición del Señor, y para esto lo he hecho, para seguir peor. He entregado mi vida a Jesús y sigo luchando con tantas cosas en mi vida. Y es que el problema, hermano santo, eran sus expectativas de liberación lo que causaron la decepción de Juan. Una vez más, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan
y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Fíjate, Jesús está haciendo todo bien. Porque esto es lo que Él vino a hacer, hermano santo. Es lo que Él anunció en Lucas capítulo 4. Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, y está citando a Isaías 61, y Él está cumpliendo la profecía. Él está cumpliendo las profecías, no sus preferencias. No quieras que Dios cumpla tus preferencias. Espera que Dios cumpla sus profecías. Él está cumpliendo con lo que dijo que era Él, no con lo que ellos pensaron que iba a ser. Y de eso es de lo que Dios está tratando de liberarnos el día de hoy. Él está tratando de liberarnos de lo que Él iba a hacer. ¿Sabes qué? Porque Él es mucho más grande que eso. Él es mucho mejor que eso. Su plan es mucho más grande que lo que tú piensas que Él va a hacer. Su propósito es mucho más grande que lo que tú quieres que Él haga. Y todo eso que Él está haciendo está ahí escrito en Lucas capítulo 4. Él está sanando al leproso, está dando vista a los ciegos. Él está abriendo los oídos de los sordos pero ¿sabes qué? Hay algo que Él está dejando fuera. Quiero que me acompañes a Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, libertad para los prisioneros. Y parece que lo que Él está dejando fuera es libertad a los prisioneros, porque Juan sigue prisionero. Él está haciendo todo lo demás, está sanando al enfermo, está dándole vista al ciego. Pero ¿dónde está que libera al prisionero Juan? Así que fíjate, le dice a los mensajeros, díganle a Juan que estoy haciendo todo lo que dije que haría, no lo que él pensaba que haría. Díganle a Juan que necesito que su fe no repose en su idea de quién era yo. Y tal vez si tú eres un Juan que está escuchando esto, hoy Dios quiere decirte, yo no quiero que tu fe repose en la idea de quién tú pensabas que era yo. Necesito que tu fe no repose en si cumplo o no tus planes. Yo no quiero que tu fe repose ahí. Y es que sabes qué, hermano santo, muchas de las cosas que Jesús dice en las escrituras son un plan oculto, son un misterio. Él inclusive habló en parábolas, no para que las personas oyeran una bonita historia de un padre y un hijo que se fue y comió con los cerdos y luego su padre le dio la bienvenida a casa. Eso no era lo que él enseñaba en parábolas. Él enseñó en parábolas porque no quería que su sabiduría fuese indagada con la mente humana. Él enseñó en parábolas para que el Espíritu de Dios pudiera ser revelado, no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios. Y mucho de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hace, es oculto. Pero nosotros insistimos en gastar la mayor parte de nuestro tiempo en nuestras mentes tratando de descifrar si Dios es realmente bueno. Tratamos de descifrar si Dios realmente va a cumplir sus promesas y tratamos de descubrir si la vida tiene sentido. Señores, eso es una prisión. Nunca vas a poder entenderlo así. No podrás salir de eso, no podrás ser libre de esa forma. No podemos resolver nuestros problemas en el nivel del yo, señores. Necesitamos a un gran Dios, se necesita un plan eterno, se necesita un Dios realmente bueno, se necesita un Dios que sea majestuoso. Así que tenemos que decidir si vamos a interpretarlo a Él a través de los lentes de nuestras expectativas o si vamos a establecer nuestras expectativas a través de la base de quién es Él, no de lo que Él hace. ¿Qué es lo que Dios usa para desarrollar tu fe? Se los acabo de decir, la decepción. Pero ¿sabes qué es lo que usa el enemigo para destruir tu fe? Decepción también. Así que tú decides hacia qué lado te quieres inclinar. Tú decides con qué lentes decides interpretarlo. Y es que esto te va a suceder, hermano santo, a lo largo de tu vida. Te van a suceder en relaciones, te va a suceder en carreras, te va a suceder en iglesias. Algo que ustedes pensaron que iba a ser, pero que realmente no es como ustedes pensaron. Y saben, en realidad no me gusta la forma en cómo va esta historia de la Biblia.
Porque en verdad quisiera que el ángel del Señor, ¿verdad?, venga, descienda y ayude a escapar a Juan de la prisión y que Juan continúe predicando el evangelio y tenga más éxito. Y el doble de su esfuerzo como pasó con Job. Pero la forma en la que me gustaría que pasara no es como realmente termina la historia. Porque Juan no sale de prisión en Mateo 11, sino que en Mateo capítulo 14 su cabeza es cortada y es servida en una bandeja, porque el rey decidió cortársela. Y mientras leemos, me gustaría pedirle a mi hermano que me acompañe a tocar en el piano. Mientras tanto, acompáñame a Mateo 14, 6 al 11. Y dice lo siguiente: pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Así que, presionada por su madre, la joven dijo: quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido a su juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así que decapitaron a Juan en la prisión. Versículo 11, trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Hermanos, este último pasaje es tan interesante, ¿sabes por qué? Porque aquí nos está diciendo que el rey se arrepintió de haberle propuesto: voy a hacer lo que tú quieras a esta chica. ¿Y sabes qué? Después, solo por quedar bien, mandó cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Hermano santo, ¿cuántas veces has tomado malas decisiones solo por quedar bien con alguien? Solo porque a veces nos gusta hablar y nos gusta decir: sí, no te preocupes, mira, yo te voy a ayudar cuando me pidas ayuda, mira, no te preocupes, lo que tú necesites, aquí estoy para echarte la mano, lo que sea. Y a veces tomas malas decisiones solamente por no quedar mal con la gente. Terminas haciendo cosas que no quieres hacer solo por quedar bien con las personas. ¿Cuántas veces como joven fuiste a muchas fiestas, fuiste a lo que llaman antros, discotecas? Tal vez no necesariamente porque tú querías, sino porque no querías quedar mal con tus amigos. ¿Cuántas veces lastimaste a tu novia, a tu esposa, por no quedar mal con tus amigos? Por no quedar mal con tus invitados. ¿Cuántas veces has herido a tus hijos solo por no quedar mal con otra gente? Y después te arrepientes de eso y dices: en realidad no era lo que yo quería hacer, pero al final lo hiciste. Les cortaste la cabeza como a Juan el Bautista. Pero ¿sabes qué? Aún así hay algo más hermoso en el texto. Hay algo mucho más profundo a que Juan obtenga lo que quiere. Y eso está en el versículo 7 y los que siguen. Si me quieres acompañar a Mateo 11, 7, de 7 al 14, dice: cuando los discípulos de Juan se fueron a informar, Jesús comenzó a hablar con la multitud acerca de Juan. Pon atención en esto. Jesús comenzó a hablar con la multitud acerca de Juan. Y les preguntó qué esperaban cuando salieron a verlo en la naturaleza. ¿Esperaban un campista de fin de semana? Difícilmente, les dice Jesús. Entonces, ¿qué? ¿Esperaban a un jeque o a un rey en pijama de seda? No, en el desierto, ni mucho menos. Y les vuelve a preguntar: ¿entonces qué? ¿Esperaban a un profeta? Y les responde: así es, un profeta. Fíjate lo que dice: probablemente el mejor profeta que jamás hayan escuchado. Esto lo está diciendo Jesús de Juan, pero lo dijo ya que se fueron sus discípulos. Se lo está diciendo a la multitud. Probablemente el mejor profeta que jamás hayan escuchado. Él es el profeta que anunció Malaquías cuando escribió: voy a enviar a mi profeta delante de ustedes para allanarles el camino. Versículo 11 al 14 dice: permítanme decirles lo que está sucediendo aquí, les dice Jesús. Nadie en la historia supera a Juan el Bautista. Él lo está diciendo. Nadie en la historia supera a Juan el Bautista. Pero en el reino, para el que los preparó a ustedes, la persona más humilde está delante de él. Durante mucho tiempo la gente ha tratado de entrar por la fuerza en el reino de Dios, pero si leen atentamente los libros de los profetas y la ley de Dios, verán que culminan en Juan
uniéndose a él para preparar el camino para el Mesías del reino. Y Jesús continúa diciendo, visto de esta manera, Juan es el Elías que todos esperaban que llegara y presentara al Mesías. Fíjate toda esta idea que Jesús tenía de Juan. Hermanos santos, esta frase es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están en esa prisión hoy? ¿Cuántos de ustedes están pasando por cosas que no son como ustedes las habían pensado? Y eso está afectando tu fe ahora. Y que aún en un sentido ustedes están pensando o han pensado que Dios no es lo que ustedes creían que Él era. Y lo que están experimentando de un modo diferente, o lo están experimentando de un modo diferente a lo que ustedes habían pensado. Y eso es un reto para ustedes. Si tú te encuentras en esa situación hoy, quiero que grabes esto en tu corazón, lo que viene a continuación. Si no te grabas nada más, grábate esto. Porque la palabra dice que cuando los discípulos de Juan se iban, ¿qué quiere decir eso? O sea que lo que Jesús diga después, Juan y sus discípulos no lo escuchan porque ya sus discípulos se fueron. Sino que Él se voltea hacia la multitud y comienza a hablar sobre Juan y comienza a decir todas estas cosas acerca de Juan. Esto es significativo por lo que dijo es lo que la multitud, es lo que Jesús quiere que la multitud sepa de Juan. Lo que dijo antes es lo que Él quería que Juan supiera de Él, de Jesús. Y eso es una diferencia crítica, hermano santo, porque Dios no quiere que tu fe descanse sobre ti mismo. Dios no quiere que tu confianza descanse sobre lo que tú eres o sobre tu llamado. Él no quiere que se apoyen en su propio conocimiento. Él sabe lo volubles y orgullosos que somos. Por eso a los mensajeros y a Juan el Bautista no les dice esto. Pero eso no quiere decir que Jesús no lo sepa, cuán grande era Juan el Bautista. Probablemente no hay otro profeta mejor que él en la tierra, ni lo habrá. Pero si se lo hubiera dicho a Juan el Bautista, ¿cómo se hubiera sentido a él? Oh, sí, no hay mejor profeta que yo en la tierra. La forma en la que tú te ves no es la forma en la que Dios te ve. Por eso le dice, vaya y dígale a Juan que hay un propósito más grande. Hay un plan que es más grande. Digan conmigo, hay un propósito más grande. Digan conmigo fuerte, hay un plan más grande, si en verdad lo creen. Así que vayan y díganle a Juan que estoy usando su preparación. Vayan y díganle a Juan que no fue en vano. Hermanos, yo creo que hoy Dios les habla a las personas frágiles. Hoy Dios les habla a los heridos. Hoy Dios les habla a los deprimidos. Dios les habla a los que están quebrantados y Él quiere que sepan que ha valido la pena, hermano santo. Él quiere que sepas que Él está trabajando. Quiere que sepas que Él lo está haciendo. Tal vez no exactamente como tú quieras que lo haga, pero lo está haciendo en tu vida. Él está haciendo ese trabajo. La pregunta es, ¿eres tú ahora? Estás en una prisión invisible. Tal vez no te van a cortar la cabeza, pero tal vez estás en una profunda depresión que no puedes ni siquiera disfrutar de la compañía de personas a tu alrededor. Tal vez ese eres tú que ha perdido la capacidad de asombro, que ya vienes a la iglesia no por ser lleno del Espíritu Santo, sino ya vienes por costumbre. Tal vez eres esa persona que tiene tantos problemas que no puedes disfrutar de cosas tan simples como la compañía de tu familia, de tus seres queridos. Me pregunto si ese eres tú ahora. Ese eres tú que no encuentras sentido a la vida, que tal vez ya no quieres seguir luchando en esta vida y dices ya es suficiente. Por eso se ponía el ejemplo de estos pastores al inicio. Porque nadie estamos libres de esto, de decir ya es suficiente, no quiero seguir luchando en la vida. Y es que no es que Dios no haya hecho nada por ti, entiéndelo. No es que Dios no te haya bendecido. Es solo que ha sido diferente a como tú lo habías pensado. Y mientras estemos en la prisión de lo que pensamos que sería, no podemos ser parte de lo que Dios está haciendo.
Así como Juan fue el precursor de algo y fue quien Dios usó para preparar el camino, hermano mío, también Él está usando a algunos de ustedes para luchar batallas que sus hijos después van a ganar. Para que los hijos de sus hijos sean bendecidos si ustedes no se alejan. Dios está ocupando a muchos de ustedes como padres para que peleen esas batallas por sus hijos. Y que sus hijos van a ser bendecidos si ustedes no se alejan del plan, si ustedes no se desvían, si ustedes no se resisten. O más bien si ustedes se resisten a esa impetuosa decisión de querer controlar a Dios. Si dejas de querer controlar a Dios, vas a abrazar lo que Él tiene para ti. Puedes servirle y adorarlo y todo va a estar bien, porque ¿sabes qué? Mi fe no es la expectativa de las circunstancias, de que las circunstancias serán placenteras. Mi fe es la expectativa de que la voz del Señor está sobre las aguas. Esa es mi fe, esa es mi expectativa. Hay una frase en este pasaje que me gustaría mucho y quisiera terminar con esto. Él dice en Mateo 11:6. Fíjate qué importante y profundo es esto. Él dice: dichoso el que no tropieza por causa mía. Vayan y díganle a Juan que bendito es aquel que no tropieza con el modo que pensó que yo, ¿cómo sería? Bendito es aquel que no tropieza con la idea humana de quién soy yo. Bendito es aquel quien acepta lo que estoy haciendo en su vida. Y eso Dios quiere decirte hoy a ti. Tal vez hay muchos Juanes que nos están escuchando hoy. De hecho, literalmente decía muchos Juanes aquí en la iglesia que nos están escuchando hoy. Bendito es aquel que no tropieza con lo que pensó que yo iba a hacer. Y de eso quiere liberarlos hoy Dios, del modo en que pensaron que ustedes iban a hacer. Dios quiere liberarlos de esa prisión invisible, hermanos santos. ¿Recuerdan cuando Moisés le pregunta a su nombre que tiene que darle a los israelitas, que dicen, bueno, y si ellos me preguntan ¿cuál es ese Dios? ¿Qué nombre les doy? ¿Quién eres? Dime quién eres, dime cómo te llamas para que yo pueda decirles, este es el Dios que me está hablando. ¿Y qué le responde Dios? Diles que yo soy el que soy. Hermanos, y sin tanta teología, sin tanta hermenéutica, es simplemente no intentes definir quién soy yo, no intentes meterme en una caja, no intentes meterme en una etiqueta, no intentes meterme en un molde de un pensamiento humano. No trates de definirme como algo o alguien. No trates de entenderme con tu mente humana. Yo soy el que soy. No trates de ponerme un nombre. Hermano Santo, yo te invito a que dejemos de tratar de descifrar a Dios. A Dios no hay que descifrarle, a Dios hay que vivirle. Debemos de ser libres de esa prisión de lo que creemos que Dios es y de lo que esperamos que Dios haga. Porque ¿sabes qué pasará una vez que se liberen del modo que ustedes pensaron que iba a ser? Del modo que ustedes creyeron que iba a ser, de la idea distorsionada que ustedes creían que Dios era. Cuando te quites de eso, cuando te liberes de eso, cuando permitas que Dios te libere de esa idea, entonces podrás aceptar y abrazar lo que Él es. ¿Y sabes qué es lo que Dios va a hacer cuando llegues a esa parte? Él va a hacer mucho más de lo que ustedes imaginaron. Porque Dios tiene algo mejor. Dios tiene algo mucho más grande que un aventador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no inclinas tu rostro y me acompañas con esta canción? Mientras cantamos esta canción, que medites y le digas, Señor, perdóname, yo quiero ser libre de esta prisión que no me he dado cuenta, Señor. Esta prisión de lo que yo pensaba y de lo que yo quería que tú hicieras. Hay poder en el nombre de Cristo. Dile, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo para romper cadenas. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.
Créelo ahí donde estás, que hay poder en el nombre de Cristo para romper cadenas, Hay poder para liberarte de esa prisión en la que te estás metido el día de hoy y que has estado ahí por años. poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas Hay poder en el nombre de Cristo para romper cadenas, para romper yugos. cadenas romper. Acompáñame en esta oración y dile: Señor, por favor, me humillo ante ti, perdóname. Perdóname porque he querido descifrarte, he querido ponerte una etiqueta, he querido ponerte en un molde. Perdóname porque he estado viviendo en esta prisión, Señor, de lo que yo creía, de lo que yo pensaba que tú eras, pero me doy cuenta que eres mucho más grande que mis pensamientos. Y esto me ha llevado a la amargura, me ha llevado al desánimo, Señor, esta depresión espiritual en donde he perdido la capacidad de asombro. Ya no quiero estar ahí, ya no quiero estar allí prisionero, no quiero estar atado. Te ruego que tú me liberes y me ayudes a aceptar lo que tú estás haciendo, lo que tú vas a hacer. Porque yo sé que quien empezó la buena obra en mí es tan fiel para terminarla. No quiero, Señor, atravesar por esa decepción de una expectativa errónea que tengo acerca de ti. No quiero pasar por esa depresión, Señor, de darme cuenta que tengo una idea distorsionada de ti, sino que quiero que me ayudes a salir, Señor. Quiero que me ayudes, Señor, no a descifrarte, sino a obedecerte. Que me ayudes a hacer tu voluntad, Señor. Porque sé que tus planes son perfectos para mí, que son más grandes y más buenos de lo que yo puedo imaginar, Señor Santo. Ayúdame, por favor. Te lo ruego desde lo más profundo de mi corazón. Perdóname si he tomado malas decisiones, Señor, por no quedar mal con mis amistades, por no quedar mal con mis invitados. Perdóname. Perdóname si he decapitado a muchos siervos tuyos, a muchos hijos tuyos con mis malas decisiones. Si los he herido, si los he lacerado, presentándoles a un Dios que trae su aventador y que va a venir a juzgar el desquiciamiento, cuando tal vez debería presentarles a este Dios que viene a sanar, este Dios que viene a liberar, este Dios que viene a sanar la lepra en el leproso, este Dios que viene a dar vista a los ciegos. Perdóname. En el nombre de tu Hijo amado. Vamos a entonarle una vez más este canto. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Y en esta noche Dios les habla a todos ustedes que han estado como Juan en esta prisión. Y Dios te dice: vayan y díganle a Juan que ha valido la pena. Si tú piensas que el haber entregado tu vida al Señor, si tú piensas que el servirle a Dios no ha valido la pena, Él hoy te dice: hijo mío, hija mía, ha valido la pena. Hay un propósito más grande que el que tú crees. Solo déjate guiar. Solo deja que yo te muestre cómo es. Recuerda, no eres el mensaje, solo eres una voz. Solo eres un instrumento. Deja que yo te use. Deja que yo te guíe. Y vas a ver que ha valido la pena.
que las luchas que estás pasando ahora las estás peleando para generaciones por venir. Y que aunque ahorita no lo veas, tus descendientes, tu descendencia va a cosechar esa bendición que te he prometido. Bendito Dios, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas en todo momento. Gracias porque sabemos que tú eres fiel, Señor Santo, y has sido fiel en todo, en toda la historia, en toda nuestra vida, y seguirás siendo fiel. Muchas gracias, porque tú cumples tus promesas. Gracias porque tú nos das la fuerza para seguir adelante y porque tú has enviado a tu Espíritu Santo a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Te damos muchas gracias por esa paz que tú pones en nuestro corazón. Gracias por enseñarnos que ha valido la pena y gracias por enseñarnos a permanecer fieles, aunque todo parezca contrario. Gracias, porque entiendo ahora que a través de las decepciones es como tú has hecho crecer mi fe. Y ahora abrazo y acepto el plan que tú tienes para mí, bendito Dios. Gracias te damos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dile gracias, Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en esta transmisión de este día, de esta noche. Muchísimas gracias. Recuerden, este domingo cerramos con la serie de Distorsionados. Va a estar con nosotros nuestra amada hermana Rosy Garduño, nuestra pastora Rosy Garduño va a estar por acá, así que no se lo pierdan. Les deseo que tengan un muy bonito fin de semana. Mi nombre es Emanuel Garduño y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.